Amigos, nosotros tenemos aquí más información para ustedes. Hace pocos momentos Michelle Caballero nos informaba que se encontraban representantes del Comando de Campaña Carabobo en la sede del Consejo Nacional Electoral. Michelle, ¿ya culminó la reunión? Sí, Francis, ya acaba de concluir esta reunión con la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Vamos a conversar con Blanca Scout, un poco para que nos comente cuál es el objetivo que ha tenido esta reunión con la presidenta del ente comicial, doctora Tibisay Lucena. Bueno, buenas tardes. Efectivamente vinimos, compañero, camarada responsable, Yul Yabur, de lo que es la alianza de los partidos, de la revolución del Consejo Patriótico de Partidos Políticos del Gran Pueblo Patriótico, y vengo como representante del Partido Socialista Unido de Venezuela, justamente a hacer una denuncia en torno a lo que consideramos una conducta realmente alarmante. La actitud del candidato de la derecha, del candidato opositor y de su comando de campaña de no acatar la normativa electoral. Creemos que esto es el síntoma de lo que ha sido una práctica permanente, lamentable de la derecha en el país, de no respetar la democracia, de no respetar las instituciones, de no respetar al pueblo venezolano. Ante lo que es el exhorto que el CNE ha hecho de que se cumpla una normativa electoral que además viene desde la época de la Cuarta República, donde el uso de los símbolos patrios no puede estar en la campaña electoral, la respuesta irrespetuosa, la respuesta provocadora, lamentable del candidato de la derecha, del candidato de la oposición venezolana y de su comando de campaña, es decir, que no van a acatar la norma. Han utilizado además una especie muy extraña de interpretación de la norma. La interpretación es una responsabilidad del árbitro, es el CNE quien hace la interpretación de la norma, pero sin embargo han dicho que ellos pueden utilizar la bandera nacional en los mítines porque no la van a utilizar en piezas publicitarias. Pues desde ayer comenzamos a ver una cuña puesta en todos los medios de comunicación y además pasada de manera reiterada y sistemática, donde utilizan estos mítines, justamente donde ese candidato que tiene como característica fundamental la irresponsabilidad, el irrespeto y la mentira como parte esencial de su discurso, pues ha utilizado nuevamente la bandera nacional en piezas publicitarias. Es decir, ni siquiera respetaron la interpretación que les dio la gana a ellos de hacer, sino que de manera explícita hacen este acto de provocación, que es un acto de deslegitimación del árbitro, de las instituciones del Estado venezolano, es decir, del pueblo venezolano. ¿Qué pretenden con esta provocación, con este acto de subversión, que es el mismo llamado que hicieron a violencia, a guerra civil, a golpe de Estado, que lo hicieron durante años? ¿Cuál es la intención? ¿Descalificar al árbitro o victimizarse? Si el árbitro tiene que tomar una medida administrativa, victimizarse para justamente justificar lo que va a ser su desconocimiento del resultado electoral, lo que va a ser ese pretendido cantar fraude para llevarnos a una guerra, a una violencia. La intención, el camino por donde quiere llevar lamentablemente la derecha al pueblo venezolano es por el de la guerra, por la confrontación, porque cuando no respetan las reglas del juego electoral, las reglas de la democracia, están generando una situación de conflicto, y nosotros hacemos un llamado al pueblo venezolano, a las instituciones. Vinimos a hacer esta denuncia al árbitro, pero un llamado a la propia militancia de la derecha: no permitan que se les utilice para la guerra y para la violencia. Quienes tenemos hijos, vivimos en este país y queremos tener futuro, no podemos permitir que se nos use, que se nos lleve por un camino de guerra, de violencia, de dictadura, como es el que pretende la derecha, lamentablemente dirigida por ese candidato vergonzoso que nunca ha respetado. Nosotros reafirmamos nuestra decisión con lo que fue el espíritu de en el caso de nuestra firma, la que la hizo de manera expresa el candidato de la patria, nuestro presidente Hugo Chávez, de firmar el acuerdo de respeto al árbitro electoral. Lamentablemente el candidato de la derecha no lo hizo, y este tipo de conductas reafirman esa preocupación de cuál es la verdadera estrategia de guerra y de violencia que lamentablemente
atendiendo intereses extranjeros, porque esos no son los intereses de ningún venezolano y de ninguna venezolana nos quieren llevar a una situación de conflicto. Ahora bien, el día de ayer ya se le ha hecho el segundo llamado por parte de la propia vicepresidenta del organismo. A pesar de que el día lunes se había dicho que ya se había acabado la etapa de los exhortos, de los llamados, el día de ayer nuevamente se hizo un llamado. ¿Qué solicita o qué solicitó el PSUV directamente a la presidenta del ente comicial y cuál fue la respuesta que les dio? Bueno, nosotros decimos, más que en este caso que un llamado, es en este momento tenemos que estar alerta porque esto es parte de una estrategia. Provocar al árbitro, provocar una sanción para victimizarse. Y es un llamado al pueblo venezolano. No caigamos en esa provocación. No permitamos que nos lleven a un camino de violencia, que nos cierren las puertas, que nos quiten el futuro. Es fundamental. Nosotros reafirmamos nuestra decisión irrevocable de aceptar la normativa electoral y de aceptar todos los exhortos que haga el árbitro, que es el CNE. Los hemos cumplido. Muchos, en el caso de las observaciones que hizo la oposición y que luego fueron exhortadas por el CNE, nosotros las hemos acatado completamente. Exigimos lo mismo de esa derecha, pero alertamos que creemos que no la van a cumplir, porque ellos quieren descalificar al árbitro, porque ellos no quieren reglas del juego democrático, porque están desesperados ante el hecho de que el resultado electoral, porque las encuestas, la movilización y la decisión del pueblo venezolano no lo favorece, quieren tumbar la mesa. Nosotros además alertamos que no se preste, en el caso del rector Vicente Díaz, como actor político de la oposición para descalificar dentro del propio CNE esto que es una institución fundamental para la democracia y para la vida en paz de nuestro país. Que no se permita este tipo de conductas donde se avale el desacato absoluto y la provocación. Fíjense ustedes, una intervención del señor Briquet durante el día de ayer. Él dijo que, y con estas palabras, y lo pongo entre comillas, nosotros estamos armando un expediente contra el CNE. ¿Ante qué instancia? ¿Va a ir a los organismos internacionales para qué? ¿Para provocar una intervención, una invasión? ¿Van a seguir armando un expediente de mentiras y de falsedad para llevarnos a la guerra? ¿Quieren que lo que está pasando en el mundo por la propia crisis del capitalismo se traduzca en un acto de situaciones de violencia y de conflicto en nuestro país? No. Ustedes no nos van a desviar de lo que es el objetivo fundamental del pueblo venezolano: vivir en justicia, con paz, en democracia y seguir construyendo un país independiente que ha asumido como camino el proyecto revolucionario bolivariano, no el camino de la guerra, de la violencia, de la dependencia imperial, no, el de la libertad, el de la justicia y el de la revolución socialista. Es paz y democracia lo que nosotros estamos construyendo, y para eso hay que respetar las instituciones del Estado, todas. Hay que tener una actitud donde se acate la normativa, hay que respetar la decisión de las mayorías y no con una actitud irresponsable pretender quebrantar las reglas del juego, tumbar la mesa y además apelar a falsos expedientes para pedir una intervención extranjera. Estamos ante una situación que debe ser de alarma por esa actitud irresponsable de la derecha. Tenemos otras denuncias y las expusimos aquí hoy. También en el caso de los estados donde gobierna la oposición, podemos mencionarlos, en el caso de El Zulia, en el caso de Táchira y Nueva Esparta y Carabobo, hay un adelanto de la campaña de gobernadores y alcaldes vergonzosa, con uso de los recursos públicos. Esto también creemos que debe ser observado, sancionado y tratar de intervenir en que este tipo de mecanismos de utilización irresponsable de los recursos en una campaña adelantada y sí ventajista, pues no se realicen. Y el otro llamado pues tiene que ver con que también en estos estados, utilizando instituciones, en algunos casos cuerpos de seguridad que pertenecen a los estados y las alcaldías, se han, pues, estos señores
de manera bien irresponsable se han dedicado a destruir la propaganda del candidato de la patria, la propaganda del candidato del futuro, de la democracia, de la libertad y de la vida, el candidato Hugo Chávez. Es decir, la propaganda del comando Carabobo está siendo de manera sistemática, reiterada, destruida en estos estados por estos organismos, por estos sectores de la derecha que nunca responden efectivamente a lo que son las normativas y las reglas del juego electoral. Nosotros reafirmamos esto que es nuestro respaldo a la norma electoral, a ese acuerdo que en el caso de la Alianza de la Revolución, del Comando Carabobo, fue firmado por el propio candidato de la patria, Hugo Chávez. Todos los partidos de la Alianza, todos los revolucionarios y las revolucionarias nos comprometemos en ese acuerdo. Lamentablemente ese acuerdo no lo firmó el candidato de la derecha, ni todos esos partidos de la Alianza, con esas permanentes cartas bajo la manga que todavía tienen porque están acostumbrados al juego sucio, a la mentira y al engaño. Nosotros además, como hemos hecho con todos los exhortos del CNE, nos comprometemos a seguir acatando la norma y alertamos al pueblo venezolano, a los propios simpatizantes de la derecha, no permitamos que nos desvíen del camino de la democracia, con las reglas de la democracia, respetando las instituciones y la decisión del pueblo, seguiremos en libertad, con posibilidades de futuro, de vida y de felicidad para nuestro pueblo. Ayer se hicieron 2 exhortos a medios de comunicación. Son 2 medios del Sistema Nacional de Medios Públicos, son medios del Estado y ellos son los primeros en comenzar este tránsito hacia una sanción. Le pregunto como periodista la evaluación que hace sobre este particular y en general la actuación de los medios de comunicación en la campaña y como diputada de la Asamblea Nacional por el tema de los recursos con el que si se llegara a decidir serían cancelados, sería cancelada esta multa si se impusiera a estos 2 medios. Bueno, en primer lugar, nosotros somos el único partido, y en el caso de la Alianza, que ha hecho toda una jornada para recoger sus recursos, para en todos los procesos electorales anteriores, pues mostrar nuestras cuentas, son transparentes y lo hacemos de manera permanente. La militancia contribuye con el uso de todos los recursos que nos permiten desarrollar nuestra campaña. En segundo lugar, cuando hacemos las mediciones, la evaluación de cómo se está dando la campaña, efectivamente, en todo lo que es el sistema de medios en el país, hay una abierta actitud de ventajismo por parte de la derecha, que hay muchos más medios privados donde se han violentado, no solo en los impresos, sino en el espectro radioeléctrico, tanto en radio y televisión, pues hay una abierta favor hacia la derecha, hacia la candidatura de la derecha. En el caso de que esta sanción, investigación administrativa que se abre contra medios públicos proceda, pues se acatará como se ha acatado todo. En el momento que a nosotros se nos dijo que no se podía utilizar el tricolor, pues de inmediato nuestro comandante, el candidato de la patria, se quitó la chaqueta tricolor y está allí desplegado, justamente acatando la normativa. Cuando se nos dijo que en el caso de la campaña, el uso del corazón venezolano en la gestión de gobierno debería ser eliminado, lo primero que hizo el presidente de la República, el comandante Hugo Chávez, que también es el candidato de la patria, fue acatar el exhorto del CNE y se quitó el uso del corazón venezolano como firma de gestión de gobierno. Nosotros y nosotras, todas las observaciones que se hagan, todas las exhortos, en este caso, si hay se abre alguna investigación en lo administrativo, también la acataremos. Seremos los primeros, las primeras en decir que sí al árbitro electoral, porque es lo que nos ha caracterizado, el respeto al pueblo venezolano, que es el respeto a sus instituciones. En torno a ese desafío que lanzó Aveledo el día martes, justamente acá, luego que la presidenta del ente comicial exhortara al candidato Capriles que no siguiera utilizando los símbolos patrios, ¿qué le respondió la presidenta del CNE? ¿Hasta cuándo van a hacer los exhortos y los llamados? ¿Y en qué momento se va, a adelantar algún tipo de sanción? Como te dije, fíjate que este señor Ramón Guillermo Aveledo nos mintió, como siempre miente la derecha. Dijo que ellos, haciendo una interpretación absolutamente abusiva de la norma,
que ellos acatarían eso solo en el uso de la publicidad, del material de propaganda, pero que seguirían yendo a sus mítines porque les daba la gana, no entendiendo, no asumiendo que efectivamente quien interpreta la norma es el árbitro. Sin embargo, lo primero que hizo el comando de campaña de la derecha, de la ultraderecha en Venezuela, fue hacer una pieza publicitaria y pasarla durante todo el día en todos los medios públicos donde ponían uno de los mítines donde participó el candidato de la derecha usando la bandera. Otra vez lo vuelven a hacer. Esa es la actitud irresponsable y que los ha puesto al descubierto en el país. Nadie les puede tener confianza y credibilidad en gente tan irresponsable y tan mentirosa. Vergonzosamente tenemos una oposición que no es capaz de respetar este país porque sus intereses están fuera. Bien, agradecemos entonces a Blanca Ecaut, quien ha venido a nombre del comando de campaña Carabobo, también como representante del Gran Pueblo Patriótico, se ha reunido con la presidenta del ente comicial, ha ratificado 4 denuncias fundamentales. La primera de ellas tiene que ver con la situación de irrespeto sistemático por parte del candidato Capriles en el uso permanente de símbolos patrios, a pesar de que esto está prohibido en el reglamento, y también otro aspecto ha sido en torno a la destrucción de material electoral, al adelantamiento de la campaña electoral en algunas entidades del país, justamente que son gobernadas por la oposición. Es parte de la información que tenemos a esta hora y con esta retornamos a los estudios. Adelante, Francis. Efectivamente, vinimos, compañero, camarada responsable, Yul Yabur, de lo que es la alianza de los partidos, de la revolución del Consejo Patriótico de Partidos Políticos del Gran Pueblo Patriótico, y vengo como representante del Partido Socialista Unido de Venezuela, justamente a hacer una denuncia en torno a lo que consideramos una conducta realmente alarmante. Amigos, nosotros tenemos aquí más información para ustedes. Hace pocos momentos Michelle Caballero nos informaba que se encontraban representantes del comando de campaña Carabobo en la sede del Consejo Nacional Electoral. Michelle, ¿ya culminó la reunión? Sí, Francis, ya acaba de concluir esta reunión con la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Vamos a conversar con Blanca Ecaut, un poco para que nos comente cuál es el objetivo que ha tenido esta reunión con la presidenta del ente comicial, doctora Tebisay Lucena. Bueno, buenas tardes. Lo que es el exhorto que el CNE ha hecho de que se cumpla una normativa electoral que además viene desde la época de la Cuarta República, donde el uso de los símbolos patrios no puede estar en la campaña electoral. La respuesta irrespetuosa, la respuesta provocadora, lamentable del candidato, actitud del candidato de la derecha, del candidato opositor y de su comando de campaña de no acatar la normativa electoral. Creemos que esto es el síntoma de lo que ha sido una práctica permanente, lamentable de la derecha en el país, de no respetar la democracia, de no respetar las instituciones, de no respetar al pueblo venezolano. De la derecha, del candidato de la oposición venezolana y de su comando de campaña, es decir, que no van a acatar la norma. Han utilizado además una especie muy extraña de interpretación de la norma. La interpretación es una responsabilidad del árbitro, es el CNE quien hace la interpretación de la norma, pero sin embargo han dicho que